Bienvenida o bienvenido a mi casa. Y digo a mi casa porque es aquí donde grabo este podcast. Es aquí donde todos estos viajes en el tiempo que vengo proponiéndote acaban tomando forma definitiva. A partir de hoy los martes van a ser nuestro día. Si te parece, resérvame un hueco porque cada 7 días subiré un nuevo viaje en el tiempo. Ahora prepárate para este. Viajaremos a través de una ventana en el suelo a la que en el mundo de la ciencia llaman excavación arqueológica. En esta ocasión, esa ventana está en el pueblo de Arcaya y nos llevará hasta aquellos tiempos en los que eso que ahora llamamos Álava era un territorio más dentro del Imperio Romano. Mi papel aquí va a ser más bien de puro acompañamiento, porque quienes nos lo van a contar todo sobre los últimos descubrimientos que se están haciendo son Javier Niso y Miguel Loza. Escuchándoles intentaremos imaginar cómo vivían por aquel entonces. Nos van a contar, además, cómo logran arrancar a la Tierra todos esos datos, que son los que hoy nos van a permitir emprender el viaje. Vamos ya a ello, pero antes, mi agradecimiento a todas las personas que ya me han mostrado su apoyo con los me gustas y suscripciones al canal. Gracias infinitas. Mi agradecimiento también para todas aquellas personas que quizá querráis manifestaros en un futuro. Deciros que si pincháis un me gusta en iVoox, si os suscribéis o si compartís en redes este audio, estaréis ayudando a la supervivencia de este podcast. Un podcast que me lleva mucho tiempo preparar y luego por iniciativa propia, sin apoyo económico de ningún tipo. En fin, suscribirte al canal o seguirme en Twitter, allí soy @arqueólogo_, te permitirá estar al corriente cada vez que suba un nuevo episodio. Y ya está. Ahora sí que sí. Vamos directos al turrón. ¡Qué suerte! Hoy parece que hace bueno. Luce el sol, está despejado, solo unas pocas nubes salpican el blanco de un cielo que se ve muy azul. En fin, un día perfecto para pasear y disfrutar de los alrededores de Vitoria. Y quizá para algo más, quizá para algo distinto, algo especial. El otro día me encontré con Miguel. Le pregunté si podía pasarme algún rato de visita por la excavación arqueológica que están realizando en el pueblo de Arcaya. Y me dijo que sí, que les avisara cuando quisiera pasarme. Le dije que sería a lo largo de esta semana, pero que no sabía el día exacto. Visto el tiempo que hace hoy, creo que es el momento perfecto. Voy a llamar a ver si pueden dedicarme un rato. Bien, dicen que sí. Sin problema, acércate. Estamos excavando en el jardín del palacio. Cuando llegues, péganos un toque, que tenemos cerrado. No vivo lejos, podría ir andando, pero me apetece coger la bici. Llegar no creo que me cueste más de 15 minutos, tiempo más que suficiente para contaros cuál es mi plan, y si acaso un par de detalles históricos acerca de la aldea de Arcaya por si hay alguien escuchando que no sea de aquí. Dejadme que os cuente mientras doy pedales. En cuanto al plan, es bastante simple. Cojo la grabadora y les hago unas cuantas preguntas a ver cómo están yendo las excavaciones. Quizá han hecho algún hallazgo y me lo pueden contar. Si hay suerte, con todo el material que grabe, podré elaborar un nuevo podcast, este podcast. ¿Y qué decir de Arcaya? Aunque aún conserva ese ambiente a campiña, los bloques de pisos de Vitoria están cada vez más cerca, lo que quizá le ha restado una parte de su encanto. Por eso, y porque ya sabéis cómo me gustan esos libros antiguos de páginas que amarillean, me vais a permitir que os lea la descripción de Arcaya tal como se recoge en la Geografía General del País Vasco-Navarro de Francisco Carreras y Candi. Nos estamos remontando al año 1915 aproximadamente. Dice así: Arcaya, lugar distante de Vitoria 3.320 metros.
con 29 viviendas, 19 de 2 pisos y 10 de 1, de ellas 3 sin habitar. Cuenta con una población de 157 almas de hecho y de derecho, siendo 82 varones y 75 hembras. Su parroquia, de categoría rural de segunda, está dedicada a la Natividad de Nuestra Señora y pertenece al arciprestazgo de Armentia. En sus cercanías se alzan 3 ermitas. Tiene una escuela incompleta. Al norte limita con Elorriaga, al sur con Otazu, al este con Ascarza y al oeste con Vitoria. En su término, bastante fértil, se recolectan varias clases de granos, legumbres, hortalizas y frutas, criándose algún ganado. Es una de las aldeas viejas que los cofrades de Arriaga cedieron a Alfonso X. Consta que en el siglo XIII estaba su término muy poblado de viñedo y existía en él la antigua y hoy desaparecida aldea de Sarricuri, de añeja fundación, pues era una de las que pagaban al monasterio de San Millán el voto llamado de la Reja. El rey don Alfonso X la cedió a Vitoria. Hijo de este lugar fue don Juan de Retana, beneficiado del Cabildo de Villarreal de Álava y arzobispo de Mesina, cuyo sepulcro está en la iglesia parroquial. Tiene comunicación con Vitoria por un camino vecinal y fue una de las aldeas que se le agregaron en 1332. Interesante, ¿no? Bueno, unas cuantas pedaladas más y ya habré llegado. Ya estoy prácticamente a la sombra de la iglesia y aquí a la derecha tengo ya el muro que protege los jardines del palacio. Dentro se oyen ya algunas voces y el sordo repiqueteo de las herramientas de excavación. Bajo de la bici y llamo. Espero que alguien me abra. Mirando alrededor, no puedo evitar sumergirme en pensamientos. Me pregunto cuándo fue que los habitantes de Arcaya perdieron la noción de que bajo sus pies aún se conservaban los restos de una importante ciudad romana. Quizá no lo hicieran nunca, o al menos no del todo, pues como es bien sabido, los labradores que trabajan en sus tierras están muy habituados a tropezarse con múltiples fragmentos de cerámica y otros objetos de época romana. ¿Pero sabrían en realidad qué significaban esos hallazgos? Según tengo entendido, fue un ilustrado, el famoso Lorenzo de Prestamero, el que allá por los años finales del siglo XVIII se hizo eco de lo llamativa que resultaba aquella concentración de restos de época romana que constantemente aparecían en la superficie de aquellos labrantíos de Arcaya. A pesar de ello, no será hasta el siglo XX que alguien decida emprender una excavación científica con el fin de desentrañar el misterio. Fue finalmente Ramón Loza, allá por los años 70, quien metió mano al asunto, tal como él mismo explica en un libro titulado Las termas romanas de Arcaya su statium, publicado en 2014, una publicación que si queréis podéis encontrar en internet, es de descarga libre. De hecho, a él os remito, porque no es mi intención ahora contar en detalle cuáles fueron los sucesos que condujeron al descubrimiento de los restos de las famosas termas. De repente, oigo la voz de Javier Niso que me saca de todos estos pensamientos. Nos saludamos y a continuación me abre la puerta. Entro con mi bici. Javi y Miguel Loza, son los arqueólogos que están llevando la excavación en este jardín. Ambos son también coautores del libro que acabo de mencionar. Apenas recorridas unas decenas de metros, a corta distancia del palacio, ya se aprecian los ingentes montones de tierra extraída durante la excavación. Hacen barrera y hasta que no se rodean impiden tener una panorámica de la intervención. Saludo entonces a Miguel, que se encuentra arrodillado en medio de uno de los sondeos. Casi sin mediar palabra, ya me empieza a hablar de los hallazgos que están realizando, pero tengo que cortarle. Espera un poco, le digo, que tengo que poner la grabadora en marcha. Si no te parece mal, empezamos por el principio. Algo así como, estamos en Arcaya. Pues nada, aquí estamos, eso como has dicho, en Arcaya. Nos toca actuar en lo que serían los jardines del palacio, del marqués.
el único palacio que hay en Arcaya, es fácil reconocerlo, enfrente de la iglesia. El año pasado estuvimos interviniendo en una parte de la parcela, al sur, y este año nos ha tocado intervenir al norte. Entonces llevamos aquí pues desde junio, o sea que ya son casi 3 meses, y hicimos dos grandes sondeos valorativos, Ajá. pues un poco en función de la obra prevista. Entonces, pues en principio empezamos la excavación como suele ser lo habitual y no hay que esconderlo con excavadora para Ajá. que nos quitara todos los rellenos que están ya movidos y que no tienen valor histórico arqueológico, que suelen ser de medio metro, más o menos. Ajá. Y nada, pues cuando quita la excavadora, que es un momento como de bastante pues intriga, porque una vez que quitas estos rellenos a ver qué encontramos, empezamos a limpiar y aquí nos aparecieron un gran número de silos. Ajá. ¿Se ve alguno todavía? Se ve alguno Si todavía. nos acercamos. Nos acercamos y los vemos. No están en su cota original porque hemos ido bajando el terreno pues por lo que iba indicando la excavación, pero algunos se pueden ver. También de muchos de ellos ya no está su diámetro real porque se ha ido cayendo con el paso del tiempo. Ajá. Porque estos ya llevan 2 meses, digamos, a la intemperie. Pero eso, aquí tenemos, en esta zona, en este sondeo más grande, pues a ver, serían pues una docena o así, y en principio son todos de 2 épocas. Los más modernos serían de en torno al año 1000, o sea que ya estamos hablando de 1000 años de antigüedad, y algunos que parecen ser algo más antiguos, que pueden ser siglo VIII o así. Que bueno, todo esto habrá que cotejarlo en el laboratorio, y sabes bien cómo funciona esto. Entonces, bueno, pues eso, una vez que quitamos los silos, ya veíamos que estos silos cortaban a rellenos de cronología romana. Unos rellenos que a priori son siempre altoimperiales. Llama la atención, ¿no?, que tenemos ese salto pues desde el siglo VIII hasta prácticamente el siglo II, aquí no se ha recuperado nada. O sea, esa época tardorromana y así, en esta parcela no la hemos identificado. Entonces, bueno, como suele ser lo habitual, pues eso, excavamos los silos, empezamos a excavar los rellenos romanos y empiezan a aparecer estructuras. Pero es que al mismo tiempo, yo creo que nos vamos a mover, Isma, que estamos haciendo esto, íbamos abriendo en el sondeo más pequeño, que vamos a verlo ahora. Vale, muy bien. La cosa empieza interesante. Calculando un poco a ojo, diría que este primer sondeo, el más grande de los 2 que han hecho, debe tener una extensión aproximada de unos 25 por 10 metros. Parece que por ahora llevan profundizados entre 1 metro, 1,5 metros. Y en efecto, dispersos por toda la superficie excavada, se aprecian varios agujeros de gran tamaño, que son esos silos de época medieval de los que habla Miguel. Un silo es obviamente un espacio construido para el almacenaje, pero en una excavación, cuando hablamos de silos, normalmente no nos estamos refiriendo a una estructura edificada, sino a unos grandes orificios o pequeños covachos excavados en el suelo que podían tener una mayor o menor profundidad dependiendo de qué alimento o material quisieran almacenar en él. La idea era proteger ese alimento o material de las temperaturas y la exposición directa del sol. En consecuencia, lo que nos comenta Miguel es que esta zona sirvió antiguamente como área de almacenaje, un área que tuvo 2 momentos de uso más intenso, digamos así. Uno más moderno, fechable en torno al año 1000, y otro más antiguo, fechable hacia el siglo VIII, es decir, en torno a los años 700, 700 y pico. Es muy interesante esto que también comenta Miguel, que desde esta fecha última hasta la época romana, parece que en este espacio no sucediese nada importante, nada al menos que dejase un registro arqueológico notable. Es como si no hubiese construcciones ni otros restos, como si durante 7 siglos después de la etapa romana este espacio no hubiese sido más que un yermo. Pero sigamos con el material grabado. Vale, nos hemos desplazado al otro sondeo y bueno, no vamos a entrar porque está muy limpito, vamos a respetar. ¿Qué nos cuentas, Miguel? A ver, pues lo que se estaba contando, aquí volvieron a aparecer los silos que ya comentábamos del anterior sondeo, pero en este caso lo que vimos es que pues prácticamente eso, a 40 centímetros, 50 centímetros ya aparecía el pavimento de una calle. Ajá. ¿Aquel de allí? Aquel de allí. Esta calle tendría unos 5 metros de anchura para pasar 2 carros, o sea, sería una calle importante de lo que era la ciudad de su estatus.
¿Y qué más sabemos de esta calle? Como estaba ya muy afectada por los cortes medievales, decidimos bajarla en una zona para ver pues cómo estaban las características, ¿no? Entonces se puede ver perfectamente en la sección pues cómo tienes el pavimento de uso, la superficie de uso, y luego tienes como diferentes capas que fueron echando intencionadamente para levantarla a la cota adecuada y para darla de una robustez. Lo que todavía no tenemos muy claro es si algunas de estas capas que se ven perfectamente, capas de arcilla, capas de uso, si alguna fue de uso. Tenemos que mirarlo con más detenimiento porque el problema que tenemos es que donde los paquetes de gravas apenas sale material. ¿Y el empedrado ese que se ve, qué dirías? ¿Que es de calidad comparado con otras cosas que has visto? En principio se recuerda mucho una excavación que no estuvimos, que yo creo que igual tú sí estuviste, que fue la que se hizo en Arzúa con Paquita, que aparecía una calle. Sí, que estuve. Recuerda mucho a esa calle. Lo que pasa es que, claro, nosotros hemos visto por fotos, tenemos que compararla mejor, pero sí, yo diría que es una de las calles principales. La verdad es que me recuerda bastante a aquello. Sí, de verdad, es que yo creo que por las fotos que hemos visto y así, sí. Entonces, claro, ¿y de línea? ¿Va en la línea? En la línea va con una línea que la fotografía aérea y con otras calles que tenemos va bastante bien, pues es una orientación, que sé, norte-sur, un poco girada, ¿no? Es un poco girada, más o menos norte-sur, y que de hecho la queremos seguir, a ver si este año podemos hacer algún estudio de georradar, mirar fotografías aéreas, incluso si hiciera falta hacer algún pequeño sendero más adelante para ver el trazado. De hecho ya tenemos la calle de Paquita, creo que aparece que será unos 100 metros más hacia el este, o al menos. Sí. Tenemos pues esta calle. En otras intervenciones que hemos ido haciendo en otros solares de Arcaya aparecen otros tramos de calle. Por lo tanto, un poco la retícula urbana más o menos la conocemos. Esto se pone cada vez más interesante. Ahora Miguel nos ha situado enfrente del sondeo pequeño. Un sondeo que se ve bastante alargado. Calculo que de unos 5 por 10 metros o algo así. La profundidad excavada aquí será aproximadamente la misma que en el otro lado. Al fondo se aprecia el pavimento empedrado de una calle que, según parece, fue una de las principales de su stadium. Según nos comenta, su anchura era suficiente para dar cabida a 2 carros. Ya me estoy imaginando la escena de los 2 carromatos, con sus bestias tirando de la carga o de las mercancías que llevasen, y a los arrieros voceándolas para que siguieran recto y así evitar una colisión. Pero en fin, parece que la última capa de pavimento se superpone a otras capas más antiguas que sirvieron sin duda como preparación para dar más solidez a la plataforma superficial. Javi y Miguel creen que alguna de ellas, más que una preparación, debió servir como superficie o pavimento de una antigua versión de este mismo camino. Es gracioso lo que comenta porque, en efecto, yo mismo tuve oportunidad de excavar, allá por los años 90, bajo la dirección de Paquita Sandurturi, en una zona próxima a esta, Arzúa, donde también salieron restos de la misma calzada. Por cierto, que si me permitís el inciso, el de Paquita es otro de los grandes nombres en los trabajos arqueológicos que se han hecho en Arcaya. Son muchísimas las intervenciones que ha realizado aquí y muchos interesantísimos sus hallazgos, de los que espero tener oportunidad de hablar en próximos podcasts, obviamente con ella. Pero volvamos con los comentarios de Miguel. ¿Esto qué puede tener que ver con la famosa ITER 34 o demás? A ver, en principio con la ITER 34 nada. Pero lo que sí que, además es algo que Javi y yo ya lo hemos comentado y hemos hablado con otros colegas. En cuanto a su manera de construir, no tiene prácticamente nada que envidiar. O sea, estamos hablando de una calle con unas características muy similares, incluso en cuanto a su preparación. De hecho, si esta la viéramos en la localización, en el procedimiento que se cree de la ITER y con la orientación, pues perfectamente se podría dar como ella. Entonces, estos son ramales seguramente que siguen de alguna manera igual la propia orientación de la ITER. Este en concreto creemos que puede llegar a la plaza o zona pública de la ciudad, que la tenemos en la finca, digamos, colindante, o toda esa finca que son las termas, toda esa zona sería la central y esta calle llegaría hasta allí. Entonces, bueno, pues ya nos está dando bastante información por el mero hecho de haberla localizado. Pero claro, pero como no puede ser de otra manera, hay más. Entonces, lo que se veía es que en un lateral de la calle no hemos podido intervenir, porque ya veis que se queda fuera de la zona. Finca, sí. Eso es, pero en la zona que hemos podido intervenir se ve que hay un urbanismo bastante importante y que de hecho otro dato curioso que aprovecho para comentarlo es que esta calle, que sabemos por el material que ha aparecido, el poco material
que se empieza a construir en época, vamos a decir, Augusto o Tiberio, Ajá. creemos, porque aparece junto al mucho material, digamos, indígena, de las cerámicas que hacía la gente que vivía aquí antes de que llegaran los romanos, aparecen algunas cerámicas importadas. Ajá. La conocida como sigilata itálica, que es Eso un es. marcador cronológico pues de primera mano. Entonces sabemos que eso se empieza a construir en esa etapa. Lo que no sabemos, que te comentaba antes, si puede haber alguna reparación, quiero decir, si el último firme Sí. hay alguna otra obra un poco Sí. más moderna, pues que Ajá. igual puede ser ya de finales del siglo I o así. Ajá. Eso todavía lo tenemos que ver claro. Como bien comenta Miguel, la aparición de cierto tipo de cerámicas resulta clave para poder fechar las distintas fases de la calle y su pavimento. La importación de cerámica sigilata de tipología itálica en nuestra zona es un hecho que se constata sobre todo a lo largo de los periodos en que Augusto y Tiberio ejercieron como emperadores de Roma, es decir, grosso modo durante el primer tercio del siglo I después de Cristo. En aquella época, su estatus debía ser ya un asentamiento notable, con una zona pública central bastante relevante, cuya ubicación Miguel nos indica que estaría en un espacio próximo en el ámbito, digamos, donde actualmente podemos ver las conocidas termas. No puedo evitar pensar en cómo el silencio de la naturaleza que ahora se escucha alrededor nuestro es, si cabe, aún más evocador cuando pensamos o imaginamos el bullicio que sin duda debía predominar en este lugar en aquellos lejanos tiempos de la Roma imperial. Pero voy a dejarme de ensoñaciones y volvamos a la excavación. Entonces todo lo que viene hacia nosotros es un urbanismo. Vale. Ahora tenemos una imagen de él, pero ha habido otros muros que ya hemos quitado por encima y que más o menos siempre se fosilizan casi las mismas orientaciones, las mismas compartimentaciones, siempre van, digamos... Son orientaciones más o menos paralelas a lo que es el camino principal, Así ¿no? es. Y con diferentes técnicas constructivas. O sea, si viéramos el límite de la calle, que coincide con este muro de tapial, que Sí, vemos por aquí, sí. ahí había pues a una cota superior un muro de piedra pues bastante entidad, que ya lo desmontamos, que era el que en el momento en el que se pisaría ese firme, Ajá. funcionaba con él. Porque Vale. todo lo que estamos viendo por debajo, por cota es imposible que vaya con el firme de la calle. Por eso pensamos que tiene que haber algún otro firme a una cota más baja que luego... pues, Vale, realmente fue... y este muro de tapial Sí. que parece que describe la forma de una dependencia, de una estancia, es efectivamente así es. una vivienda, algún tipo sí, de... Sí, yo creo que no, o sea, que sin ninguna duda. De hecho, sería esta compartimentación que se ve muy clara. Donde está el jalón es otro muro que no tiene tanto alzado, pero vale. continuaría hacia el otro sondeo. Sí. Ahí vemos cómo continúa hacia el sur. Ajá. Y de hecho se ve incluso, yo creo que todavía ahora mismo, si nos fijamos en la sección del cantil, veis todos esos ladrillos, toda esa zona Sí. quemada. O sea, este ambiente, el ambiente más pequeño no tanto, pero el ambiente más grande, el que vendría hacia nosotros, Sí. tuvo que haber un incendio importante y se cayó todo lo que sería el alzado de los muros y tal. muros con los adobes. Había bastantes elementos de armar. Como dato muy curioso, nos aparecieron 2 pondus o pesas de telar, que creemos que podrían estar incluso en sus sitios. Aquí pudo haber un telar en su época. Las pesas de telar eran de adobe. Ajá. Que es curioso, que suelen ser siempre de ladrillo y esto eran de adobe. Este edificio entonces sufrió una destrucción. ¿Tenéis idea de si se volvió a reconstruir o ya se dejó así? Pues es que el tema es que parece que siempre, porque igual todavía en la sección puedes ver 2 Sí. piedras que quedan ahí. Sí. Ahí más o menos coincidente con la línea del muro de tapial, había Sí. otro muro ya en piedra. Ajá. Quiere decir que parece que sí que tiene una destrucción, pero los tíos siguen viviendo aquí. Ujú. De hecho, aquí es curioso porque ni siquiera limpian, sino que se ha destruido, dejan ahí todo lo que sería la destrucción y sobre esa destrucción montan una nueva casa, pero prácticamente coincidiendo los límites de la parcela tal cual. Vale, a ver si estoy entendiendo. Aparte del camino pavimentado, esta calle tenía una serie de casas y estructuras a uno y a otro lado. En esta excavación, Javi y Miguel están poniendo al descubierto solo aquella parte que queda hacia el lado norte, porque la del lado sur, de conservarse algo, cae ya fuera de los jardines del propio palacio donde están excavando. Voy a recalcar algunos puntos de lo que creo que he entendido a Miguel. Por algunos objetos localizados entre estas estructuras del lado norte, puede ser que al menos algunas de las dependencias que aquí había tuvieran un uso artesanal
y más concretamente que tuvieran la función de telar. En esa dirección parece que apunta el hallazgo de 2 pondus. Pondus es el nombre que se utiliza o con el que se conocen en arqueología a las antiguas pesas que se usaban en los telares. Aparte de eso, y casi más interesante, Javi y Miguel han podido constatar que estas dependencias fueron destruidas por una suerte de incendio, tras lo cual las personas que las habitaban o que las usaban como taller o como telar, no solo es que decidieron reconstruirlas, sino que al parecer las reconstruyeron replicando casi exactamente la distribución del edificio desaparecido. Eso sí, parece que aprovecharon para reedificar empleando piedra en sustitución de los antiguos muros de tapial que eran los que caracterizaban las viejas dependencias. Comentario aparte merecen otro tipo de hallazgos pertenecientes también a esta fase anterior a la citada destrucción. Nos lo cuenta ahora Javier Niso. A ver, pues en la fase, como ha comentado Miguel, en la fase de muros de piedra que están por encima de estos de tapial que estamos viendo, han aparecido, pues ya tenemos 5 enterramientos infantiles. Que estaban justo al lado de los muros. Creemos que dentro de las viviendas. Bueno, es digamos que un rito bastante común en la época prerromana del norte de la península. Ejemplos parecidos tenemos en La Guardia, que haya estado yo trabajando con Paquita Sadiorturi, por ejemplo, hace unos 5 años aparecieron pues igual una decena, 8 o 9, no me acuerdo bien, enterramientos infantiles en las calles de La Guardia también, dentro de las casas. Y en La Hoya también había bastantes enterramientos infantiles. Es una costumbre que se ha ido perpetuando en el tiempo y, por ejemplo, todavía en el Valle del Baztán, hasta hace unos pocos años, se enterraban a los no bautizados en los aleros de las casas. Enterramientos infantiles, estamos hablando, sí, de niños recién nacidos. O sea, los tendremos que estudiar, pero no tendrán más de un año, de seguro que no, son meses y bueno, excavar esto siempre es complicado. Sobre todo porque no aparecen las fosas, muchas veces los encontramos cuando estamos excavando el relleno, entonces bueno, los situamos, los recogemos y habrá que estudiarlos. La pena es que no tienen ningún tipo de ajuar. Por ejemplo, los de La Guardia tenían algún elemento de bronce. Estos eran más pobres, que las ratas. Igual te pueden ayudar para fechar. Claro, es muy importante para fechar, sobre todo. En fin, fechar y fechar. O, mejor dicho, localizar elementos o indicios que nos permitan decir de cuándo son las cosas o cuándo suceden las cosas. Aunque todavía esto que nos están contando no son sino un conjunto de ideas provisionales, algunos puntos parecen ya bastante definidos en la excavación. Por ejemplo, la cronología del pavimento de la calle. Pero en el caso del urbanismo, de estas edificaciones que flanqueaban la calzada, ¿qué podemos decir? ¿Esto qué cronología estaríamos hablando? Pues eso es uno de los mayores problemas que es lo que todavía no sabemos. Eso es, lo que sí que sabemos es que, vamos a ver, si fuéramos en orden, quitando todos los siglos medievales, el abandono de la calle no parece que supere el siglo II. Tenemos que mirar el material, pero no parece que supere el siglo II, como muchísimo podríamos irnos al siglo III, pero tenemos que lavar el material. Luego, lo que hemos dicho, en las preparaciones de la calle, en la última preparación, o sea, en la más antigua, las zonas inferiores, nos aparecía esa sigilata itálica, que nos lleva a esa, digamos, datación de Augusto, Tiberio, etcétera. Y luego, ¿qué ocurre en toda la zona de la casa? Pues lo mismo, teníamos unos rellenos, digamos, romanos que cubrían todo, que parecían funcionar con ese primer muro de piedra que quitamos, que son ya de época, vamos a decir, Flavio o de los emperadores antoninos, que es decir, finales del siglo I, principios del siglo II después de Cristo. Y luego, ¿qué pasa? Que empiezan a aparecer ya cerámicas de estas, digamos, indígenas, protohistóricas, ¿qué pasa? Que son las mayoritarias. Pero claro, si encontramos con ellas algo de sigilata itálica, ya nos lleva, vamos a decir, a la primera mitad del siglo I después de Cristo. Si no hay nada de itálico de importado, pues puede ser algo anterior. Yo creo que tiene que aparecer algo de itálico. A mí me parece que, porque sobre todo por las cotas, porque claro, lo que hemos visto es que en la cota en la que nos apareció la sigilata itálica, en la zona de la calle, esta es una cota muy baja. Entonces quiere decir que para que todo esto funcione, lo lógico es que sea más o menos del mismo periodo. Bien, creo que Miguel ya lo deja bastante claro. Sin embargo, por si acaso, os comento mi resumen de sus últimas palabras.
En lo que se refiere a los orígenes de la calle, su principio, todo apunta a que las primeras preparaciones del pavimento se remontan a los primeros tiempos del siglo I después de Cristo, es decir, a los tiempos de Augusto o de Tiberio. Y su final habría que situarlo a lo largo del siglo II después de Cristo, o como mucho en los primeros compases del III, que es cuando parece documentarse su abandono. Por otro lado, en lo que se refiere a las edificaciones que flanqueaban esta calle, si bien no se puede establecer con seguridad, porque es justo a ese nivel donde aún están avanzando las excavaciones, todo apunta a que tiene su origen a inicios del siglo I, prácticamente al mismo tiempo que el propio camino. Y su final habría que situarlo en época Flavia o de los emperadores antoninos, es decir, entre finales del siglo I y el siglo II después de Cristo. En otras palabras, parece que el empedrado de la calle sobrevivió casi una centuria al abandono de las propias casas. Sin embargo, no nos cansaremos en insistir que la arqueología no es una ciencia exacta y que los datos siempre están sujetos a la interpretación y a la duda. Javi y Miguel se muestran muy francos al respecto. A ver, hemos vuelto otra vez al sondeo grande. Prácticamente lo que queremos es grabar nuestras dudas, ¿no? Entonces, el problema que estamos teniendo aquí en esta excavación es que, como hemos visto en el sondeo anterior, muchos de las estructuras murales estaban construidas con unas cimentaciones en piedra, pero levantes en ladrillos de adobe o tapial. ¿Qué ocurre con todo esto? Que la destrucción lo que hace es, vamos a decir, como tintar o manchar todo lo que es ese estrato de abandono, pues que en principio debería tener unas características claras con esos adobes. Entonces se convierte todo en una especie de adobe tirado, todo ello. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos nosotros excavando, en muchos casos es prácticamente imposible identificar esos muros de tapial del propio relleno en el que está hecho, porque prácticamente todo queda igual. ¿Qué ocurre también con todos esos rellenos de tapial que se están formando? Que prácticamente no tiran basura doméstica. Nosotros, con los arqueólogos, cuando estamos excavando, la basura que tiraban, la gente que habitaba, pues porque la basura, como tiramos nosotros, que suele ser o cerámica, o la fauna, o esos materiales que ya no quieren utilizar, pues son los que nos ayudan a datar. Cuando aparece cerámica, nosotros, como tenemos ya experiencia en el mundo de la cerámica, pues podemos saber de qué cronología estamos hablando. Pues si se aparece una sequía itálica, como hemos dicho antes, pues generalmente puede ser pues del año 20, 30, después de... ¿Tenéis debates? ¿Esto cómo suele ser? Hombre, es complicado, ya te digo, porque uno dice una teoría, se le intenta vender al otro. Sí, además, de hecho, este año lo que hemos hecho, porque como al final decimos, oye, que esto igual se nos va, vamos a grabarlo. Y así tenemos la oportunidad de grabar todo lo que íbamos pensando en un orden cronológico, y muchas veces todo lo que íbamos pensando nos hemos podido equivocar, ¿no? Yo creo que el equivocarse es casi lo mejor que te puede ocurrir en una excavación. Es prácticamente imposible que tú llegues a una excavación y lo primero que pienses sea lo que en realidad fue. Para intentarte acercar a esa realidad que fue, tienes que equivocarte, pensar en pues diferentes posibilidades, y lo que te digo, y hay luego excavaciones más sencillas, pues cuando por ejemplo solo tienes que descombrar y ya te aparecen los suelos con los muros, los abandonos, es muy fácil. Luego en otras, pues eso, pues aquí también veíamos muros que estaban perdidos, que no hemos hablado de las zanjas de saqueo, pero ya en su día pues seguían los muros para coger la piedra y utilizarlas para las construcciones posteriores. Que de que esta es una excavación, Javi y yo lo hablamos casi diariamente, muy complicada. Y además, si lo unes con la problemática que te plantean el resto de excavaciones que ya lleváis en el entorno inmediato, que el puzzle es si cabe más complicado, ¿no? Sí, hombre, aquí yo creo que aquí no sé, para nosotros, aparte de la calle y de lo pues que igual pues, era la estructura de mayor entidad y que ya nos da una información importante, nos ha sorprendido la gran cantidad de actividades constructivas que se están realizando en un periodo de tiempo no demasiado largo, y que además en Arcaya estaban bastante poco documentadas. Aquí en Arcaya lo normal es ir a excavar a lo romano más de mayor entidad, que suele corresponder siempre con ya el siglo I o principios del siglo II, que es el momento de mayor apogeo de la ciudad, y aquí lo que estamos viendo es que pues en épocas anteriores ya tenías un urbanismo pues no de esa entidad, pero sí muy denso y muy importante. No sé, a ver qué opina Javi sobre todo esto, pero yo creo que le hemos dado 1000 vueltas a todo esto. Solís estar mayormente de acuerdo, ¿no? Al final llegamos a un acuerdo, pero bueno, en el proceso no.
nosotros lo que solemos partir es de certezas. Entonces, partiendo de certezas, sabiendo que, por ejemplo, un agujero está cortando a un muro, Ajá. pues partiendo de esa certeza, Claro. pues ya puedes montarte un poco en la interpretación. Pero claro, hay veces que es muy complicado. Es muy complicado y lo que ha dicho Miguel, tienes que equivocarte y muchas veces, pues oye, igual excavarlo mal para poder entender lo que es, está claro. Y ahora vamos a olvidarnos por un momento de los tiempos de la romanización y vamos a dar ese salto a la Edad Media y después. Parece que en los siglos intermedios, al menos en este espacio, no se registran cambios sustanciales después del abandono de su statium, hasta al menos la aparición de los silos y poco a poco la de otros elementos que son los que rodean el área donde se está excavando. ¿No es así, Javi? Sí, bueno, pues estamos en los jardines, digamos al norte, de los jardines del Palacio de Díaz de Arcaya. Ajá. Y Estamos cerquita de la iglesia. Estamos ¿no? justo al norte de la iglesia. La Ajá. orientación es, ahora mismo estamos al norte. Entonces, el sondeo más pequeño estará como a unos 15 metros de la iglesia. Ajá. Y el grande, pues a unos 20 o así. Entonces, bueno, interesante es los hilos que ha comentado Miguel que nos han aparecido, una docena más o menos, están relativamente cerca de la iglesia. La iglesia, Ajá. según parece, puede tener sus orígenes en el siglo XI y posiblemente anteriores, pero que se conocen en el siglo XI. Esto porque aparece en la reja de San Millán, Aparece en la citado reja Arcaya. y luego el estudio que hizo Leandro Sánchez Sí. sobre la iglesia de Arcaya parece que la data. Entonces los hilos que tenemos, algunos Vale, de los hilos, eso es. tenemos unos hilos más antiguos, pero algunos sobre en torno al año 1000, creemos, por la basura que tiraron y parece que datar esa época, podrían estar relacionados. Está lo suficientemente cerca para poder estar relacionados y lo suficientemente lejos para no estarlo. Y ni rastro de enterramientos que tengan que ver con Nada, el templo. nada, no. No, pero cuéntale los enterramientos Sí. de muros que aparecen por... Sí, aparecen aquí en esta zona norte no han aparecido enterramientos, pero en la zona digamos oeste y sur, al hacerse la urbanización y cambio de tuberías del pueblo, aparecieron varias tumbas de muretes que, por analogía con otras tumbas que tenemos en Ajá. otros yacimientos, por ejemplo como en Dulanchi o en Guevara, Ajá. pudieran ser del siglo IX, podríamos estar ahí en ese mundillo. Entonces hay que pensar que pudo existir un templo anterior. Pues ya nos estamos acercando al final de nuestra visita a la excavación que están haciendo Javi y Miguel de la empresa Intervide en Arcaya. Es el momento quizá de ir tomando vuelo y mirar para finalizar el yacimiento a vista de pájaro. De este modo lograremos entenderlo mejor con respecto a su entorno. Miguel, ¿qué significación debió tener su statium con respecto al entorno de la llanada? A ver, en principio lo que sabemos de su statium es que aparece citada en el documento conocido como el Itinerario de Antonino. Es una de las mansio que aparecen a los pies de la vía que iba desde Astorga hasta Burdeos. Entonces en ese sentido aparece al mismo nivel, por ejemplo, que Iruña-Velilla. Otra cosa ya es pues la entidad de cada mansio que se cita, ¿no? Que aquí en Álava aparecen 5, ¿no? 5 son los que aparecen. Creo que son 5, ¿no? Entonces cada una podría tener un poco su entidad y su importancia. Lo que ocurre es que una cosa es lo que te dicen las fuentes escritas y otra cosa es también la materialidad que vamos viendo los arqueólogos. Sí que parece que Iruña sería la ciudad principal, ¿no? De toda esta gente, de los caristios, que eran los que vivían en esta zona de la llanada alavesa. Y bueno, aunque también es un tema que habrá que verlo, Claro. porque se ha excavado muy poquito. Pero bueno, Arcaya, ¿qué era? Pues desde luego tenía que ser una ciudad para esta zona importante, un centro de referencia pues bastante importante, que de alguna manera lo que podía hacer junto con Iruña pues así se podrían complementar y ser los centros de referencia. Tenemos que pensar que por aquí venía la vía, la Gran Vía, que eso sería un... Y ahí vamos a hablar del papel vertebrador de la ITER 34 en cuanto a los centros urbanos que jalonaban la llanada alavesa. Para hacernos una idea, el ITER 34, esta vía de la que hablas, uniría, ¿no?, de algún modo lo que es la localización donde estamos, Arcaya, con el propio Iruña-Velilla. Sí, ¿no? y de hecho casi habría que pensar que en esos dos marcos, que no nos separan casi 15 kilómetros, estamos al lado,
se tenían que, pues bueno, ya conocemos Mariturri, creo que eso lo conocerán todos los oyentes, que sería una mutatio o digamos una parada un poco más pequeña que lo que podrían ser estas Mansio, pero tenemos cerca Salvatierra Vide y muchos más yacimientos que igual nos han llegado a localizar. Yo creo que tenía que haber un caserío importante casi entre estas dos grandes ciudades. Simplificando mucho, pero que mucho, solo con el fin de facilitar la comprensión de nuestros comentarios, hay que decir, para quien no lo sepa, que esta antigua calzada romana, a su paso por Vitoria, cruzaba aproximadamente por donde hoy día lo hace la calle Salvatierra Vide. Pues bien, ya que hablamos de Vitoria, me pregunto, ¿qué pasaba con Vitoria, o mejor dicho, en el cerro donde surgió Gasteiz, en esa época en que su statium estaba en pleno florecimiento? Cuando estas ciudades están en plena efervescencia, ¿qué es lo que está pasando en estas otras zonas? Hombre, tenemos Salvatierra Vide, para entenderlos, Mendizorroza. Ajá. Tenemos Mendizorroza, que es un yacimiento romano del que se conoce poco, por lo que las excavaciones fueron antiguas. La vía tiene que transcurrir por esa zona, impepinablemente. Entonces sabemos que a nada de lo que era el cerro de Gasteiz había un asentamiento importante. En el propio cerro se ha encontrado una cerámica romana, lo que pasa es que nunca se ha documentado un contexto claro de esa cronología. Uh-huh. En Armentia también recuerdo que algo había, pero que tampoco se llegó a poder individualizar bien. Es decir, que siempre hay pequeños restos o pequeños indicios del contacto. ¿Suficiente para hablar que puede haber un asentamiento en la colina? Yo creo que no. Yo creo que no. Que algún romano pasaría por ahí. Yo recuerdo hace tiempo que Ramón Loza, ¿no?, mi padre, sí, que escribía lo de la merienda, ¿no?, y que sí, casi era en tono de irónico, pero es que no le falta razón. Ajá. O sea, no le falta razón. Tenemos Hacha, que se me ha olvidado, el yacimiento de Hacha está al otro lado de la colina. Si hablamos de Salvatierra Vide más al sur, claro, Hacha lo tenemos al norte. Claro. Pero lejos. Claro, son lejos, pero es que decir que si alguien quería pasar de Salvatierra Vide a Hacha, pues perfectamente podía pasar por ahí y perfectamente, ajá, se le podía romper una vasija, ajá, ¿no? Estaba, ajá, merendando ahí en esa colina que se veía muy bien los dos asentamientos. Nuestra conversación ya estaba tocando a su fin. Ni siquiera mientras hablábamos, ni Javi ni Miguel han dejado de trabajar en la excavación. Carretillo va, carretillo viene. Creo que algunos de los golpes con la paleta o el paletín han debido colarse en el audio. Los últimos comentarios se los dedicamos a Mariturri y otras cuestiones que quedan abiertas. La posible existencia de otros yacimientos en la franja de la calle Salvatierra Vide, en Vitoria. Y, como no, la gran pregunta, ¿dónde está la necrópolis de Suestatium? Y ya un último comentario para contextualizar, Mariturri en todo esto. Pues Mariturri, lo que hemos comentado, sería una población algo más pequeña, o bastante más pequeña, mejor dicho, y que bueno, que lo que hacía era complementaba, ajá, un poco pues las dos urbes más importantes. Yo lo que hemos comentado antes, yo creo que es una idea que es importante que se quede bien reflejada. Entre esas dos urbes tenía que haber un caserío importante. O sea, no nos podemos pensar hay aquí algo, hay ahí algo y todo lo demás la nada. No, pues habría, igual que en el mismo Arcaia Suestatium tendría un centro pues de ciudad neurálgico, lo que es la urbe más importante, más abigarrado, donde está el urbanismo sería el más típicamente romano, pero seguramente tendrías a su alrededor pues casas, granjas. De hecho, yo recuerdo hace años en la zona de Otazu aparecían pues bastantes pues sigilatas, que es un poco el fósil director que nos habla de la presencia romana, y no sería de extrañar que en el mismo Otazu tendrías una casa. En la zona de Escarza, por donde pasa pues que posiblemente pase la ITER, también aparecía. Quiero decir que es que yo creo que en ese sentido pues no sería nada de extrañar que a los pies de la vía y las cercanías de las grandes ciudades pues tuviéramos un montón de caserío. Lo que no hemos encontrado es la necrópolis. Eso se nos ha hablado antes, Javi, de los enterramientos infantiles que se entierran dentro de las casas, y que es una tradición que, como él ha dicho, pues va desde época protohistórica hasta casi nuestros días, pero la necrópolis de Arcaia... De incineración, además. Eso es. Los niños se inhuman, pero los adultos en principio son de incineración. Las necrópolis de esta época son un gran vacío, ¿no? Aquí en la arqueología alavesa, sí, ¿no? Lo normal es que estuvieran en la vía, la entrada o la salida de la ciudad. Sí. En este caso, al sur de Arcaia es por donde pasa la vía y es donde tuvo que estar creemos, aunque bueno, ha aparecido alguna estela hace unos años, a unos metros de por aquí.
Pero bueno, pero no se ha encontrado Solo se conoce la de necrópolis. Carasta, ¿no? En Álava solo se conoce la necrópolis de incineración de Carasta, que es un poco... Pero Sí. eso es a nivel... Que es protohistórico, pero también tenía alguna fase, yo creo que más romana de Sí. los primeros momentos. Pero sí, es algo que, de hecho, Javi y yo muchas veces nos lo preguntamos. A ver si en algún momento tenemos oportunidad de hacer algún proyectillo de investigación y ir directamente a ver si la localizamos, porque también es algo que nos va a dar mucha información y que no se conoce nada. Bien. En fin, ya era hora de dejar tranquilos a estos compañeros arqueólogos, dejarles en la soledad de aquel jardín palaciego de Arcaya. Así que cojo la bici, oigo como la valla se cierra tras de mí y empiezo a pedalear. Estoy contento. Creo que tengo suficiente material para montar un podcast que incluso puede quedarme algo larguito. Con este y otros pensamientos en la cabeza, emprendo camino. Solo son 15 minutos hasta casa. Bueno, pues, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje a la Suestatium de tiempos romanos, ese lugar que hoy conocemos con el nombre de Arcaya. Espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta aquí en el casillero de iVoox. Y si compartes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me animará a elaborar más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y el elaborar los materiales lleva su tiempo. Vuestro apoyo moral es muy importante para mí. Si quieres saber cuándo publico nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Soy @arqueólogo_. Sea como fuere, te agradezco infinito la escucha y ya sin más, me despido. Agur, agur.